Genial, y tengo el agrado de iniciar y dar inicio a un webinar sobre el impuesto específico al petróleo diésel. Dicho webinar se enmarca dentro del plan de colaboración que existe entre el Servicio de Impuestos Internos y la Cámara Chilena de la Construcción. Y en esta oportunidad tengo el agrado también de dar la bienvenida a nuestro expositor, don Andrés Ger Valdés, quien es fiscalizador tributario del Departamento de Análisis de Riesgos de Incumplimiento de la Subdivisión de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Un poquito largo, pero ese es el cargo. Solamente dar ciertas indicaciones de cómo se va a desarrollar este webinar. Este webinar está siendo transmitido por esta plataforma, la plataforma Zoom, y la idea es que al final de la presentación puedan hacerse una ronda de preguntas. Así que le agradecería a los socios y socias que nos están viendo que durante el transcurso de esta presentación pudiesen hacer las consultas que fuesen necesarias a través del chat. Así que agradecería eso. Así que voy a dar inicio, voy a dar pie para que don Andrés Ger pueda exponernos sobre este tema. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes hoy día. Vamos a hacer una presentación un poco muy detallada, muy precisa respecto del impuesto específico y de la forma en que se puede hacer recuperación de este impuesto por los contribuyentes. ¿Ya? Voy a proceder a poner la presentación. Ustedes me avisan si es que... Un segundito, que tengo un problema técnico. Mira, esta cosa recién no nos pasó, pero ahora... Un segundo, por favor. Andrés, ¿y si pruebas con Un F5 segundo. para presentarla? Es O de que repente puede ser un problema de tengo... la configuración de visualización de pantallas. Sí, dame un segundito nomás que estoy tratando de... Aquí está, cambiar configuración. Eso era. Ahora sí, disculpa. ¿Me dicen cómo se ve, si estamos bien? Perfecto. Ya. Como les decía Tomás, yo trabajo en el Servicio de Impuesto Interno, en el Departamento de Análisis de Riesgo de Incumplimiento, específicamente en el área de segmentos. Nosotros nos dedicamos al análisis de los sectores económicos y de algunos impuestos específicos. Y uno de los que vemos es este crédito por recuperación del impuesto específico al petróleo diésel. Hoy hablaremos sobre el artículo 7 de la ley 18.502. La ley 18.502, vamos a hablar sobre la normativa, los requisitos y los beneficios del MEPCO. En la normativa tenemos la ley 18.502, que establece un impuesto a los combustibles, y entre ellos el petróleo diésel, y en su artículo sexto lo grava con un impuesto que se grava en la primera venta o en la importación de los productos. Este impuesto recargado sobre los combustibles para el petróleo diésel y para algunos contribuyentes está la franquicia tributaria de poder recuperar el impuesto soportado en la compra del combustible. Y es así que el artículo 7 dispone a las reglas para establecer este beneficio. ¿Ya? Generalmente aquí habla específicamente de quiénes son los beneficiarios y cómo se va a poder hacer uso. Por otra parte, la ley 20.765 viene a crear un mecanismo de estabilización de precios de combustible
dada el tema que es voluble por las variaciones del dólar y otros eh, hechos. Entonces, para lograr una estabilización del precio, se crea la ley 20.765, que crea un fondo que da estabilidad al precio del combustible. Finalmente, el decreto 311 de 1986 establece el reglamento de cómo vamos a hacer esta recuperación. Y esa es la normativa que tenemos asociada al beneficio. ¿Cuáles son los requisitos? Para poder acceder al beneficio, los requisitos son que sea contribuyente del IVA, o sea, del impuesto al valor agregado, y las empresas constructoras. O sea, establece específicamente que las empresas constructoras pueden hacer uso de este crédito, de esta recuperación. Eh, Señala expresamente que no sean empresas de transporte terrestre. Si bien hay una norma que señala que también les permite a las empresas de transporte hacer recuperación de este impuesto al diésel, las empresas constructoras o los demás contribuyentes del IVA que usen este beneficio, el del artículo 7 de la ley 18.502, no pueden acceder a la recuperación del impuesto cuando se trate que ellas también se dediquen al transporte terrestre o por el uso, como acá señala, en vehículos que transiten por calles, caminos y vías públicas. Entonces, esto está destinado más bien para la maquinaria, para otro tipo para la producción de bienes que se hace con la utilización del petróleo. ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio consiste en que se va a considerar el impuesto específico del petróleo diésel soportado en la compra como si fuera un IVA a crédito fiscal. Y por lo tanto le van a corresponder las mismas características del IVA. Por lo tanto, siempre tiene que haber una factura de respaldo, siempre tiene que corresponder a la actividad que se va a desarrollar. Eh, Como acá señala, por ejemplo, cuando no se utilice, tiene la particularidad de que cuando no se utilice, o sea, hay compras superiores de petróleo a las que se van a utilizar en el mes, se puede hacer una estimación de cuál fue el consumo del mes y posteriormente se va ajustando en los meses siguientes para la utilización de la imputación del como un IVA crédito fiscal. En caso que el petróleo diésel esté asociado tanto a operaciones afectas como exentas, al igual que el IVA, va a tener que estar afecto a una proporcionalidad. Así, las compras que estén asociadas directamente a las operaciones exentas no darán derecho a la recuperación del impuesto y las grabadas sí darán derecho. Y aquellas que se utilicen comúnmente deben aplicarse la proporcionalidad, al igual que pasa en el IVA. Entonces, para recuperar este impuesto, este impuesto específico al petróleo, se debe aplicar proporcionalidad cuando hay tanto ventas afectas como ventas exentas. También dice que deberá llevar un libro especial denominado combustible diésel, ley 18.502, en los casos en que la empresa cuente con vehículos que se movilicen por calles y vías públicas eh, y utilicen petróleo. Entonces, el petróleo destinado a esos vehículos no se puede utilizar y debe llevarse un registro de estos vehículos, su rendimiento y las compras que se hicieron a él. También se podrá registrar en este libro especial el, la estimación efectuada respecto de el petróleo que se utilizó durante el mes y que no fue el total de la compra de ese periodo. La mecánica de cómo opera esta estimación está en el decreto 311 y corresponde a un promedio de los últimos 6 meses, estableciendo también cuál es el mecanismo ahí que se utilizará cuando no hayan transcurrido 6 meses desde el inicio de la actividad que se está haciendo y se está haciendo uso del crédito especial como la recuperación como crédito fiscal.
En el caso de que los bienes se exporten, este impuesto también puede ser recuperado y solicitada su devolución. ¿Cómo opera el MEPCO? ¿Qué es el MEPCO? El MEPCO es una estabilización de precio. ¿Y cómo opera? Con incremento y rebaja del impuesto específico fijando en su determinación en un componente base, que es actualmente 1,5 UTM por metro cúbico, y un componente variable, que fija el Ministerio de Energía por decreto. ¿Por qué es relevante el MEPCO? Porque para los contribuyentes que estén haciendo recuperación del impuesto específico del petróleo diésel, deben considerar el monto determinado a través del MEPCO la recuperación. ¿Ya? Entonces, es decir, si el impuesto es superior al 1,5 porque el componente variable también fue positivo, entonces la recuperación va a ser mayor. Y cuando el componente variable es negativo, entonces la recuperación, o sea, cuando el componente variable es negativo, pero inferior al 1,5, van a recuperar menos impuestos. Vamos a ver un ejemplo después para que quede más clara esta situación. Hay una situación especial. El año 2022 tuvimos la situación de que el componente variable fue negativo y su valor absoluto fue mayor que el componente base, generando impuestos negativos, lo cual, según establece la ley, debe generar eh, un débito fiscal que se debe declarar en la línea 741 del formulario 29. O sea, así como tuvieron derecho a la recuperación cuando el impuesto era positivo, ahora que es negativo, la ley establece que se debe hacer devolución de esto generando un débito, así como que puede ser cancelado con los otros créditos que pueda tener la empresa. Hay una situación especial que dice que aquellos contribuyentes que tengan de 15.000 UTMs o más estarán afectos a este MEPCO y a esa situación, pero aquellos contribuyentes que tengan menos de 15.000 UTMs de ingresos anuales no les afectará el MEPCO y solo recuperarán en función del componente base. O sea, aún habiendo impuestos negativos, aquellos contribuyentes que tengan ingresos anuales inferiores a 15.000 UTM, igual podrán hacer recuperación del petróleo diésel, pero solo respecto de la parte del componente base. ¿Ya? Para la determinación y aplicación de esta norma, el ingreso se determina como se establece acá. O sea, yo establezco el ingreso del año 2020, por ejemplo, y este ingreso va a fijar mi situación, la situación del contribuyente, entre las declaraciones de julio del año 2021 hasta julio del 2022. Al igual que el PPM que se establece una vez al año y se establece en abril de cada año y este opera de abril a marzo, en esta situación este ingreso fija la situación del contribuyente respecto de si tiene ingresos superiores o inferiores a 15.000 UTM entre los periodos de julio y junio del año siguiente. Entonces, los ingresos del 2020 van a decidir o van a establecer la situación del contribuyente entre junio del 2021 y julio del 2022, los ingresos del 2021 entre julio del 2022 y junio del 2023, y los del 2022 de junio del 2023 en adelante. El MEPCO tuvo, como se ve en la gráfica, durante el año 2022 valores muy bajos y esto genera que en esos periodos debiesen haber declarado débitos fiscales
los contribuyentes que hacían uso del crédito, de este impuesto como crédito en los meses anteriores. En cuanto a la forma en que se recibe una facturación, un documento tributario, el servicio a través del oficio 232 y 337 del año 2022 estableció el mecanismo para que se emitieran. O sea, ustedes como receptores de estos documentos eh, debieron haber recibido una factura de este tipo, en la cual el impuesto específico negativo, que en este caso son de 24.000 pesos negativos, se presentaba con impuesto adicional de 1, ¿ya? Dado que hay un problema técnico ahí de que no se podían emitir valores negativos en este documento, ¿ya? Por lo tanto, eh, el valor del impuesto negativo aquí serían 24.970 pesos, lo que está en función de que el impuesto base eran 1,5, o sea, 12.083 pesos, y el variable eran menos 4,599 UTM por metro cúbico, que eran 37.052 pesos. Y eso nos da un neto de 24.000 de la factura. Esto afecta de distinta manera al contribuyente, considerando si tenía ingresos inferiores a 15.000 UTM o iguales o superiores a 15.000 UTM. Para que se pueda entender, aquí tenemos los mismos datos de la factura, donde el componente base son 12.000 pesos de impuesto y el componente variable son menos 37.052 pesos. Para recuperar impuestos, aquellos contribuyentes con ingresos anuales, incluidos los de sus relacionados, iguales o superiores a 15 UTM, no tienen derecho a recuperación, porque hay un valor negativo y la ley establece que el monto a recuperar se establece en función del impuesto determinado aplicado el MEP. En cambio, aquellos contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 15.000 UTM tenían derecho a recuperar hasta el 100% de los 12.083 pesos. ¿Por qué hasta? Porque podría ser que de estos 12.083 pesos estén dedicando parte del impuesto a la utilización de una camioneta o de algún otro vehículo que transite por calles y por lo tanto no tendrían derecho al 100%, pero en general si lo ocupan en maquinaria solamente, entonces tendrían derecho al 100% y eso serían los 12.083 pesos. Si ahora, en cambio, el débito fiscal, dado que el contribuyente tiene ingresos iguales o superiores a 15.000 UTM, aquí tendría que generar un débito. El débito sería el valor absoluto del impuesto negativo. En este caso, el contribuyente tendría que declarar los 24.970 pesos. Al igual que en la vez, en la lámina anterior, se señalaba que si el impuesto había sido utilizado en una camioneta y esta camioneta como transita por calle no da derecho, entonces igual si aquí hay una camioneta, entonces también el impuesto tendría que ser rebajado en la parte que eh, se utilizó para la camioneta. Y ahí el débito fiscal debería ser menor en función de cuánto específicamente o cuánto efectivamente se utilizó en una camioneta. Aquellos contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 15.000 UTM, entonces no tienen la obligación de hacer ninguna adición a sus débitos. En general, eso es la presentación. Espero haber sido claro y no sé, lo dejo para algunas consultas que tengan para poder ir resolviendo. Que me dicen en la lámina que quieren y nos vamos acomodando.
Muchas gracias, Andrés. Tomás. Sí, muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Respecto a una pregunta en la cual dice relación con el mecanismo de estabilización de precios. Al respecto, naturalmente se suscitan críticas respecto a este mecanismo en virtud de la complejidad de las ecuaciones utilizadas para estabilizar el precio del petróleo diésel, lo cual a juicio digamos, de la literatura, esto impediría que los usuarios pueden fiscalizar su correcta aplicación y pudieran predecir el comportamiento a largo plazo del impuesto, lo que generaría de alguna manera incertidumbre en la planificación de los costos de la empresa. ¿Existe algún mecanismo algún otro instrumento como para poder mitigar este tipo de externalidad negativa, Andrés? No tengo conocimiento de algún otro mecanismo para hacer esta situación. O sea, la idea del MEPCO inicialmente es efectivamente la estabilización del precio y por lo tanto esa es su única situación. No, como no se sabe la expectativa de cuál va a ser el valor del barril del petróleo, se establece un mecanismo para que las alzas no sean tan bruscas y no se produzcan tan fuertemente. Y por eso es que el, el mecanismo establece. O sea, no veo una forma en que nosotros podamos determinar esta va a ser la nueva forma o este va a ser el precio futuro del petróleo. No veo cómo pudiera aplicar. Esto ya es un mecanismo de estabilización y por lo tanto no veo un, una forma de predecirlo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas si es que los socios y socias tienen. De lo contrario, daríamos por cerrado esta presentación. Esperamos unos segundos. También aprovecho después de solicitarle a Andrés si es que tú pudieras compartirnos la presentación para que quedase a disposición de los socios y socias. También muy interesante la parte de las circulares, la 200. A lo mejor podríamos volver a esa parte. Aquí hay una consulta, Marco Muñoz nos consulta, las empresas pueden recuperar solo hasta 1,5 base o también el variable. Eso depende de los ingresos que haya obtenido la empresa. Si la empresa en el año anterior obtuvo ingresos hasta menores a 15.000 UTM, entonces ellos siempre van a recuperar solo respecto del componente base. Pero aquellos contribuyentes que tuvieron sobre ingresos iguales o superiores a 15.000 UTM en el año anterior, entonces recuperarán el total del impuesto determinado en función con el MEPCO. O sea, si el MEPCO dice que además del impuesto variable o sea, además del componente base hay un componente variable positivo, entonces no será solamente el componente variable, sino además el componente variable. Acá también Roberto Humada pregunta, ¿cómo podemos justificar ante el Servicio de Impuesto Interno que el impuesto recuperado corresponde a equipos fijos en la hora y no de camionetas? A ver, cuando el contribuyente tiene camionetas y tiene otros vehículos que transiten por calles y caminos, entonces tiene la obligación de llevar el registro de la ley 18.502 que yo les mencionaba, y por lo tanto ahí va a detallar el consumo de los vehículos. Por lo tanto, ahí podrá establecer cuánto fue directamente para la maquinaria y cuánto fue para las camionetas y
vehículos que usen petróleo. Siempre la factura, el documento va a dar pie a la utilización del crédito, al derecho al crédito, y los registros en este libro especial son los que le permiten acreditar cuánto fue para la maquinaria y cuánto fue la otra, para los otros bienes. Hay que considerar que, por ejemplo, para las constructoras en particular, está considerado que las betoneras son maquinarias, no son vehículos, no pierden el derecho a la utilización del impuesto específico al petróleo diésel por transitar por calles, caminos y carreteras, sino que se entiende que hay un pronunciamiento del servicio en función de que las betoneras son maquinaria y el petróleo utilizado en ellas es recuperable, ¿ya? Eso por si acaso. Andrés, otra pregunta, Juan Carlos Contreras nos pregunta si la estimación de los no consumidos es obligatorio registrarlo o es optativo. No, eso hay que registrarlo para poder hacer la estimación. Está en el decreto 311 la obligación de hacer la estimación y de llevar el registro de esta estimación y del ajuste que se va haciendo a los meses siguientes. También nos consultan que de manera sucinta se podría explicar nuevamente cómo se hace el cálculo pues, como para poder hacer la recuperación. La recuperación tiene que ver con la cantidad de metros cúbicos utilizados en cada bien. Si se usó todo el petróleo diésel en maquinaria, entonces el 100% tendrán derecho a recuperación. A diferencia de, por ejemplo, la ley 19.764 que permite a la empresa de transporte terrestre recuperar, y ahí va a depender de su ingreso y de un porcentaje del impuesto soportado el monto que se puede recuperar. Acá se puede recuperar hasta el 100% si es que se utiliza directamente en el petróleo del maquinaria. Ahora, si usted usa del 100% del petróleo, un 20% en vehículos que no dan derecho a la recuperación, entonces un 20% del impuesto soportado no tiene derecho a recuperarlo. Aquí como última pregunta, don Víctor Hugo Vidal nos pregunta si como empresa no he recuperado por no incluir este derecho en mis IVA, ¿puedo recuperar retroactivamente a través de IVAs posteriores? El artículo 126 establece que cuando usted pagó impuestos en exceso, tiene derecho a la recuperación del IVA, entonces, o sea, a solicitar la devolución de sus impuestos pagados en exceso. Entonces, si con este crédito le sale un impuesto menor a pagar y tenía derecho a utilizarlo, estando dentro de los 3 años se puede hacer la recuperación. Muchas gracias, Andrés. No me más que agradecer tu presentación y también me gustaría solicitarte que, si es posible, que puedas compartirnos tu presentación Ah, para de modo a hacérsela llegar a los socios y socias. Así que muchas gracias y damos cierre al webinar sobre el impuesto específico al petróleo diésel. Muchas gracias a todos los socios y socias y buen inicio de semana. Muchas gracias por la oportunidad y claro que les compartiré la presentación. Esto va a ser a través de don Alejandro Tapia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.